Hola muchachos, otro día más sin llegar a los 4K. Casos ocurridos en el cine parte 2. Antrum es una película de terror psicológico canadiense de 2018 con una premisa única. Se presenta como un filme maldito que supuestamente causa la muerte de quienes lo ven. La película sigue a dos hermanos, Oralee y Nathan, que se adentran en un bosque para realizar un ritual con el fin de salvar el alma de su perro fallecido. Sin embargo, el bosque esconde horrores inimaginables y a medida que avanzan en su viaje, la realidad comienza a distorsionarse con elementos demoníacos y perturbadores. La película está filmada como si fuera un metraje perdido de los años 70, con una estética granulada y efectos visuales extraños que aumentan la sensación de inquietud. Además, está enmarcada como un falso documental, con entrevistas que explican su supuesta maldición y su pasado macabro. Se dice que la cinta fue grabada originalmente en 1979 por una productora búlgara independiente y que durante su estreno el teatro donde se proyectó se prendió en fuego, acabando con la vida de las 56 personas que estaban en la función. La película trató de ser presentada en varios festivales de cine durante la década de los 80, pero sus programadores la rechazaron. Jane Silver, del Festival Jones Park, era uno de los programadores de la cinta quien murió de una convulsión 24 horas después de ver Antrum. Ella se encontraba en una cafetería discutiendo con un colega a quien le decía que no aceptaría la película en el festival, cuando colapsó en el suelo y falleció. Fresk es una película altamente prohibida por su contenido morboso e incómodo, presentando a múltiples personas con deformidades físicas que servían para mero entretenimiento. La historia transcurre en un circo y actúan personas con deformidades y enfermedades reales como enanismo, síndrome de Virchow, sequela o microcefalia, entre otras. No hay efectos de maquillaje ni trucos ya que los personajes de Freaks existían realmente y formaban parte de una ficción híbrida, donde el terror devenía por momentos horror y había espacio para la comedia o el drama. Cuando se estrenó la crítica la destrozó y fue un fracaso de taquilla. Prohibida en los Estados Unidos y en el Reino Unido, fue redescubierta y revalorizada como obra maestra, única y original, antes de la muerte de Browning su director en 1962, en el Festival de Venecia. El argumento gira en torno al enano Hans, que acaba de recibir una herencia y está prometido a Frieda, también enana. Enterada de su nueva situación económica, Cleopatra, la trapecista, lo seduce y consigue casarse con él por interés. En la fiesta de bodas, las almas se descontrolan y cae la máscara de la vil mujer sobre quien tomarán venganza los fenómenos. Oh, do you think so? Sure. Hey, Frodo! Did you try that gag I told you about? Yeah, I did, and it was a wow. Get up here, Johnny, and I'll show it to you. I did everything you told me, and it laid him right in the sawdust. Watch this, Venus. Watch this. Hello, Venus. Hello, Johnny. Freaks es la adaptación de un relato de Todd Robbins publicado en 1923. Hay quienes dicen que la idea de hacer la película se la dio a Browning su amigo Harry Orrells, quien padecía enanismo y encarna a Hans, otros que fue el director artístico Cedric Gibbons quien la pensó. La aventura de Milo y Otis es una película japonesa de 1986 dirigida por Masanori Ata. La historia sigue las aventuras de Milo, un curioso gatito anaranjado, y Otis, un perrito pug,
quienes son separados accidentalmente y deben embarcarse en un viaje lleno de desafíos para reunirse nuevamente. La controversia en torno a la aventura de Milo y Otis surge por acusaciones de maltrato animal durante la filmación. La película, originalmente titulada Koneko Monogatari en Japón, fue grabada en la década de 1980, en un tiempo donde las regulaciones sobre el bienestar animal en la industria cinematográfica no eran tan estrictas como hoy. Algunos informes no confirmados sugieren que múltiples gatos y perros fueron utilizados durante la filmación debido a la muerte o lesión de los originales. Se ha especulado que algunos animales podrían haber sido lastimados o sacrificados para obtener ciertas tomas. Al ver algunas de las escenas se logra ver cómo claramente los animales están en un peligro real, cosa que hace más creíble que hayan utilizado a múltiples animales para lograr la cinta. Holocausto Caníbal es una controvertida película de terror y coproducción italiana-colombiana de 1980 dirigida por Ruggero Deodato. Fue filmada en la selva amazónica colombiana y muestra la historia de un grupo de jóvenes que viaja hacia ese lugar para realizar un documental. Tras varios días sin recibir noticias de ellos, un antropólogo es enviado con el objetivo de encontrarlos. Es una película de gran controversia debido a sus imágenes de gore y violencia, llegando a ser prohibida en numerosos países, incluyendo Italia, Australia y el Reino Unido. A pesar de su violencia, la película es vista por algunos como una crítica social sobre la cruel naturaleza de los humanos. La controversia original que rodeó el estreno de la película se originó debido a la creencia que Holocausto Caníbal era una película snuff o que los actores fueron realmente asesinados durante la realización de esta. La película fue confiscada 10 días después de su estreno en Milán y Deodato fue arrestado. El tribunal no solo creyó que los actores fueron asesinados, sino que la escena en que una mujer es violada fue hecha en la vida real. Para empeorar las cosas, los actores habían firmado un contrato con Deodato y los productores, en el cual se estipulaba que ninguno de ellos aparecería en algún tipo de medio, ya sea en películas, comerciales, etc., durante un año tras el estreno de Holocausto. De esta manera se creería que realmente la película estaba basada en grabaciones de asesinatos reales. Attack es una película considerada maldita en Hollywood debido a la extraña serie de muertes relacionadas con los actores que estaban vinculados al proyecto. Attack estaba basada en la novela The Incomparable Attack de Mordecai Richler, una sátira sobre un esquimal que se adapta a la vida en una gran ciudad. Se intentó hacer la película varias veces, pero nunca se terminó debido a tragedias que involucraron a los actores que fueron considerados para el papel principal. John Belushi fue la primera opción para el papel, pero murió de una sobredosis de drogas antes de que pudiera filmarse en 1982. Sam Kinison, comediante que inicialmente aceptó el papel y grabó algunas escenas pero el proyecto se canceló. Murió en un accidente automovilístico en 1992. John Candy, otro actor que fue considerado para el papel, pero falleció de un ataque al corazón antes de aceptar oficialmente. Debido a la cantidad de muertes de actores relacionados con Attack, la película ha sido etiquetada como maldita y nunca se ha vuelto a intentar producir. Rosemary's Baby es una película de terror gótico dramático estadounidense de 1968. Está protagonizada por Mia Farrow. La película narra la historia de una mujer embarazada que sospecha que una secta maligna quiere llevarse a su bebé para usarlo en sus rituales. El filme se ve envuelto en una supuesta maldición que afectó a todo aquel que estuvo en la producción de la cinta. Un año después de su presentación, el productor, William Castle, comenzó a ser amenazado por correo por el tono del film. Al poco tiempo padeció una grave enfermedad en los riñones. Cuenta que durante el tratamiento, en los momentos de profundo dolor, solía gritar Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo.
Por su parte, Komeda, el musicalizador, no volvió a trabajar con Polanski, ya que también en 1969 cayó en un barranco de Los Ángeles, California, y sufrió hematomas que lo llevarían a la muerte a los pocos meses. Pero sin dudas, la historia más oscura de la maldición es la que involucra a Polanski, el asesinato de su esposa Sharon Tate, quien tenía 8 meses de embarazo, el 8 de agosto de 1969, cuando la familia, como se conoció al grupo de criminales sectarios liderados por Charles Manson, la apuñaló en 16 oportunidades en un oscuro episodio en el que también mataron al grupo de amigos que se encontraba con ella aquella tarde, mientras Polanski estaba de viaje por Londres. Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail, Satan! Hail, Satan! Satan is his father, and his name is Adrian. He shall overthrow the mighty and lay waste their temples. He shall redeem the despised and wreak vengeance in the name of the brand. Kindergarten es una película argentina dramática de 1989 dirigida por Jorge Polaco sobre su propio guión, escrito en colaboración con Daniel González Baltueña. La trama de la película cuenta como una maestra y un arquitecto viudo que se conocen en el jardín de infantes a donde concurre el hijo de este de unos 8 años, se enamoran y se casan. El esposo debe convivir con su suegro muerto y embalsamado. La película parece insinuar una situación de abuso del niño, que huye corriendo cada vez que ve a su madrastra, si bien esto no queda nunca del todo claro, mientras al mismo tiempo se desarrolla una inestabilidad mental creciente en la familia en la que el niño vive. Poco después de haberse completado no pudo ser estrenada comercialmente debido a que una orden judicial dispuso el secuestro de las copias y la prohibición de ser exhibida. En el 2010 finalmente el film fue exhibido en una copia restaurada, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La polémica comenzó con la carta de lectores publicada en la prensa del 19 de marzo de 1989 en la que Cristina O'Farrell de Gutiérrez afirmó haber visto en una escena filmada en los bosques de Palermo a 2 niños totalmente desnudos que hacían una escena de amor. El abogado Jorge Vergara hizo una denuncia penal a la que de inmediato adhirió el equipo episcopal. Para los medios de comunicación social de la Iglesia Católica afirmó que el filme tiene escenas que no son de amor, ni de pasión. Casi son escenas exclusivamente de sexo y provienen de una mente enferma que desconoce que el amor humano es un reflejo del amor a Dios. El día que el payaso lloró fue una película de 1972 con dirección y actuación del comediante Jerry Lewis, basado a su vez en un primero escrito por el productor Charles Danton antes del comienzo del rodaje. La película nos narra la historia de un payaso que durante la dictadura nazi es despedido del circo y esa misma noche decide burlarse de Hitler en presencia de unos agentes de la Gestapo. Una vez en el campo de concentración, el payaso descubre a un grupo de niños judíos apresados y decide que este será su nuevo público. Una de las escenas más desgarradoras de la película es cuando el payaso es obligado a meter a un grupo de niños a una cámara de gas, cosa que termina con la muerte de los pequeños y la muerte del mismo payaso. La película se caracterizaba por ser altamente oscura y siniestra, ya que los temas que llega a tocar son muy fuertes de sobrellevar. Obra inacabada y sin estreno oficial, fue una de las primeras incursiones serias de Lewis en el cine y está considerada como una película fallida y malograda, incluso de mal gusto. Por algunos otros aseguran la imposibilidad de calificarla solo por el guión de Lewis, sin haber visto su proyección. Durante años se cuestionó tanto su existencia como si debería ser estrenada. Lewis insistió repetidamente en que The Dead Clown Cried nunca se lanzaría, pero luego donó una copia incompleta de la película a la Biblioteca del Congreso en 2015 bajo la estipulación de que no se proyectaría antes de junio de 2024.
La película permaneció inconclusa. Los actores involucrados en él han guardado silencio o prefieren no recordarlo. Solo contadas personas cercanas a Jerry Lewis pudieron ver extractos o la película entera, experimentando diversas emociones encontradas. Este fue uno de los primeros intentos de Lewis por hacer cine llevando un rol distinto a los que se le conoce. La ciruela de Don es una película indie de bajo presupuesto del 2001 en blanco y negro. Dirigida por R.D. Rabb, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Kevin Connolly. La obra fue filmada entre 1995 y 1996 y escrita por Rabb con Bethany Ashton. La película se desarrolla durante una noche en la que un grupo de jóvenes habla de la vida mientras comen en un restaurante. La película no tenía un guión como tal, ya que los actores tenían como referencias temas de conversación y la mayoría de diálogos eran totalmente improvisados por los actores. En 1 de abril de 1998 el productor David Stadman fue en contra de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire por desagravio declaratorio, interferencia con ventaja económica probable, ruptura de contrato, calumnia y medidas cautelares. Fue más tarde acordado entre DiCaprio, Maguire, Stadman, Whitley y Jerry Meadows que la película sería emitida solo fuera de los Estados Unidos y Canadá. Se estrenó el 10 de febrero de 2001 en Berlín y fue tachada como desagradable y tedioso conjunto por una revista de ese entonces.